supuesto, Guillermo Larraín, la Sole también, desde su punto de vista de la RSE. Y yo partiría conversando, en el fondo, poniéndole un poco de actualidad a este tema, ¿no? Habiendo vivido lo que nuestro país ha vivido en los últimos días con el tema de la fusión de D&S, quisiera yo saber si hay un antes, si cada uno de ustedes piensa que hay un antes y un después de lo que hemos visto, y en qué consiste ese después, digamos, en qué realmente Chile, o qué lecciones ha aprendido nuestro país en referencia a este hecho. A lo mejor no ha pasado nada, a lo mejor yo he escuchado también casos de personas que dicen que ha sido toda una exageración. ¿Cómo lo ven ustedes? Quisiera partir por, no sé, don Jorge Watt. Yo soy optimista de todo lo que ha pasado. Yo creo que hay dos temas de fondo sobre estas reacciones de los mercados sobre la información privilegiada. Primero, las empresas en Chile se dan cuenta cada vez más que no solo tienen que atender a su mercado de consumo, como era lo tradicional, lo habitual. Si no me va bien vendiendo mi producto, no voy a poder seguir desarrollando, sino que las empresas hoy día, todas, cual más cual menos, se dan cuenta que tienen que ser exitosas en su mercado de capital. O sea, tienen que vender sus instrumentos financieros, que son los únicos que les dan estabilidad en su crecimiento, dadas las magnitudes de recursos que se requieren. Luego, las magnitudes de recursos impulsan a que las empresas tengan un producto nuevo, que son desde sus acciones a todos sus diferentes tipos de títulos financieros. Y eso hace que las empresas estén jugando en otros estadios. Son estadios con mucho más público, son estadios con público más informado, y por lo tanto están siendo partícipes de una transacción nueva, que es la transacción de información. Por eso que en el caso de D&S y Falabella, yo creo que lo único que ha pasado es una constatación de una realidad, en que en definitiva el que falla tiene que pagar su falla. Y de ese punto de vista, sí echo de menos la velocidad con que se han desarrollado la legislación sobre gobiernos corporativos. Porque aquí en el fondo, ¿qué es lo que hay? Hay una discusión de una transformación, no solo de las empresas por busca de instrumentos financieros, sino que las empresas hoy día están requiriendo cada vez más transacciones de nuevas empresas. Y esas transacciones de nuevas empresas requieren que haya una legislación, como aquí está planteado en un proyecto que se mandó el 28 de agosto del 2007 sobre gobiernos corporativos, en que habla sobre la transparencia, en que habla sobre la asimetría, sobre los directores independientes, sobre la autodeterminación, todos los temas que a nosotros nos interesan y que creemos que están presentes en la agenda pública. Pero cuando se manda formalmente al Congreso, hace más de un año, todavía no se empieza la discusión en comisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una cosa que se discute por los diarios, y cuando hay que llegar a legislar sobre el tema de cómo hay más transparencia en el Poder Legislativo, el tema no tiene esa misma importancia. Entonces, a mí son esas las cosas que me preocupan, más que una discusión sobre el punto de vista. Quiero recordarle a todos los que están presentes que van a poder formular sus preguntas en cualquier minuto que ustedes quieran. Pueden alzar la mano, se les va a pasar un micrófono. Lo que sí les vamos a pedir que por favor sean breves, que sean preguntas, no sean discursos, y la Sole se va a encargar también de que estas preguntas estén limitadas a un espacio de 30 segundos para que así todos puedan tomar la palabra y puedan participar de este debate. Quisiera la misma pregunta para Alejandro Ferreiro y para Hernán Sommerville, pero en el fondo también una duda con respecto al planteamiento de don Jorge Aguad. Quería preguntarle si lo que ocurrió en Chile usted diría que tiene que ver con falta de conocimiento, falta de conciencia respecto de lo que se estaba haciendo, o directamente sabiendo que se estaba haciendo algo que no era correcto. Si hay una conciencia empresarial detrás de eso, digamos. Yo voy a partir declarando que creo que va a haber un antes y un después, y confío que el después sea sustancialmente mejor que el antes. Creo que se está aprendiendo, primero, que esta es una materia seria,
que aquí no cabe alegar ignorancia ni alegar irrelevancia. Por tanto, la cultura del dato hoy día se enfrenta a la constatación de que estamos frente a un ilícito sancionado fuertemente, incluso con connotación penal. Por tanto, esta laxitud cultural respecto a la materia, yo creo que después de este caso debería desaparecer por completo. Creo que las empresas han aprendido o debieran aprender una cuestión fundamental. Si uno analiza cuáles son los tres conceptos de información privilegiada que define la ley, uno es cualquier hecho que tenga la aptitud de impactar en el valor de las transacciones y que no haya sido revelado al público. Otros son las políticas de inversión de los inversionistas institucionales que pueden mover el mercado con los volúmenes que transan. Y el tercero son los hechos reservados, informados o esenciales, informados en carácter de reservado a la superintendencia. Y en general el problema lo tenemos sobre este último. Y como bien señalaba Guillermo Larraín, en algún sentido es la reticencia, la tardanza con que las empresas hacen públicos los anuncios, la que genera el riesgo los días previos. También fui superintendente, llegaban informaciones sobre hechos reservados, pero resulta que a poco andar uno se daba cuenta que la reserva dejaba de ser tal, que ya se había filtrado y que eso estaba generando transacciones con asimetría de información. ¿Qué es lo que pasa con las empresas? Entienden la ley que les faculta para diferir la información al público que informarlo anticipadamente puede afectar al interés social cuando hay una negociación en curso. Yo creo que hoy día lo que más afecta al interés social es exponer a la empresa al riesgo reputacional, legal, de que en torno a esa transacción pueda surgir un caso importante de información privilegiada. De hecho, hoy día estamos hablando del caso de DS y Falabella, y en algún sentido me parece incluso injusto respecto a esas empresas, porque no es DS y Falabella las que fueron sancionadas, sino algunas personas, algunas de las cuales ni siquiera pertenecían al círculo directo de las empresas. En consecuencia, y yo creo que este caso demuestra que el interés social se previene, se protege mejor, informando antes y evitándose el riesgo de quedar en la palestra a propósito de un caso como este, más que postergando la información. ¿En qué puede afectar al interés social el que una negociación en curso fracase? No siempre va a afectar al interés social. Sin embargo, hoy día los directorios casi mecánicamente entienden que informar respecto a una negociación en curso puede afectar al interés social. Yo creo que en esa materia hay que darse cuenta que la cuestión no es así, y este caso puede ser muy pedagógico al respecto. Para tomar una cosita que decía Jorge, un proyecto de ley enviado al Parlamento hace un año que no se ha iniciado la discusión siquiera. Yo creo que la gran reforma del mercado de capitales chileno es la constitución de una Comisión Nacional de Mercado de Valores y Seguros, compuesta por 5 personas, por 7 personas, de altísimo respeto transversal, de excelencia técnica, y que tenga, y esto es lo importante, la capacidad de dictar la normativa que permita la adecuación permanente del mercado de capitales. Si algo tiene este mercado, a diferencia de otros sectores económicos, el extraordinario dinamismo de la regulación pertinente. Por tanto, no nos podemos permitir la obsolescencia regulatoria. Aquí, al cabo de 2 años, estamos atrasados, pero nuestra capacidad institucional de reformar por ley genera fatiga, genera cuellos de botella, genera básicamente la condena a la obsolescencia, salvo que generemos un mecanismo distinto para ir adecuando esto en forma permanente. Ojalá pudiéramos tener, no ese proyecto de 30 páginas o 40 páginas en el Parlamento, sino un proyecto de 3 páginas, en lo esencial reformado por ley, y todo el resto ajustado, modernizado por una comisión de mercado de valores donde hay gente de distintos sectores, de distintas profesiones, distintas experiencias prácticas, los sectores financieros más importantes, para garantizar que nuestra regulación esté permanentemente en la vanguardia. Aquí hay un tema de competitividad país que podemos hacer fracasar si no tenemos la capacidad de ajustar